¿Qué tan cierto es que las generaciones, por ejemplo, Millennial, Z y Centennials, pues no quieren adquirir una casa, ya sea por falta de interés, porque no quieren independizarse o porque prefieren viajar? Pero veamos qué tan respaldado está esto. Para empezar, según la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares 2020, 4 de cada 10 personas jóvenes, jefas de hogar en México, pagan un alquiler. Y esto aumenta a 7 de cada 10 personas en la Ciudad de México. Hay más datos al respecto. Menos del 30% de los hombres jóvenes, jefes de hogar, y 15% de las mujeres jóvenes, jefas de hogar, son propietarios de su casa. De acuerdo a esto con el artículo La inalcanzable vivienda, las nuevas generaciones no tienen vivienda porque no quieren, publicado por Nexos, y además tiene un dato revelador. La vivienda promedio en México ahora es 98% más cara respecto a los salarios promedios comparando con el año 2005. Bueno, precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña Máximo Jaramillo Molina. Él es académico de la Universidad de Guadalajara y fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y de Gatitos contra la Desigualdad. Muchísimas gracias, Máximo. Muy buenas noches. Creo que un tema de conversación frecuente entre las personas jóvenes es que, híjole, antes mis papás la tenían más fácil, era mucho más fácil que se hicieran de una casa. A veces, bueno, pues si quieres vivir en una zona céntrica que te quede cerca del trabajo o quieres tener una vivienda digna, la única opción es rentar, pero además compartir. Exactamente. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alejandra y Alejandro. Efectivamente, el tema del alquiler de la vivienda, incluso, como decías, ya no solo comprar una vivienda, sino simplemente poder alcanzar a rentar una vivienda, es algo que se ha vuelto más complicado para las nuevas generaciones. El dato que compartíamos es que tal cual desde 2005 hasta la fecha, 2022, el precio promedio de las viviendas ha aumentado 235%, cerca de 65% por encima de la inflación en la Ciudad de México, la zona metropolitana más bien del Valle de México. Y esto, hay que decirlo, es también un aumento promedio de todas las viviendas de la Ciudad de México. No estamos hablando solo efectivamente de las zonas, más populares como la Roma, la Condesa, Polanco, sino que en general los precios de todas las viviendas han incrementado de una manera muy importante. Entonces, pues sí, al final de cuentas, cada vez esto combinado con una disminución en los salarios implica que cada vez es más difícil poder alcanzar una vivienda, ya sea de compra, efectivamente, pero también en términos de alquiler, ¿no? Se habla mucho justo de co-living, que le dicen esta forma de compartir con roomies, con otras personas la vivienda, pero pues al final de cuentas, no es algo tal cual voluntario, sino es una manera de tratar de alcanzar los precios de alquiler tan altos que tienen las viviendas en la Ciudad de México. Máximo, se incrementan los precios y se reducen muchas veces los espacios también de estos lugares. Y es que yo creo que estarás de acuerdo, no se trata de un asunto, por ejemplo, como lo vemos en la mayoría de la publicidad, no es asunto de inversión, es un tema de derechos. Las personas tenemos el derecho a tener una vivienda digna, ¿no crees? Así es, al final de cuentas el derecho a la vivienda es un derecho consagrado en la Constitución y también en la legislación internacional. Y efectivamente el tema del derecho a vivienda, el tema de la vivienda no se suele ver como un derecho. Se suele ver más bien como una relación mercantil. Un negocio. Una persona arrendataria y una arrendadora. ¿Perdón? Un negocio. Sí, al final de cuentas un negocio, y en ese sentido incluso la legislación actual que incluye los temas del arrendamiento dentro del Código Civil lo consagran de esa manera. Lo que se está buscando actualmente, muchos colectivos, muchas académicas, activistas, hablan de la creación de una ley inquilinaria que tal cual dé más certeza tanto a los caseros, pero por otro lado también pues al final de cuentas dé ciertas certezas y ciertos derechos a los inquilinos, y al final de cuentas vea este acceso al derecho a la vivienda justo como eso, como un derecho y no solo como una relación mercantil. El problema es que efectivamente cada vez es más común que hay personas, y sobre todo personas con grandes capitales o empresas también con grandes capitales, que miran el tema de la vivienda como una inversión. Entonces, efectivamente, cada vez es mayor el porcentaje de las viviendas que están inmiscuidas en esta forma de ver al tema de la vivienda justo como una inversión, justo como un negocio, y en ese sentido
eso de cierta manera sesga el mercado de la vivienda. Un ejemplo muy claro es que quienes invierten en el mercado esperan que siempre vayan creciendo los precios de las viviendas. Oye, Máximo, ¿y habrá quien diga que sí hay opciones para las personas jóvenes y las adultas quienes deseen comprar una vivienda en México? Pero en primera tendrías que estar con un empleo formal si quieres acceder a un crédito social y no un crédito bancario, que bueno, sabemos que son un poco más costosos, ¿no? El tema de los intereses. Pero también las opciones que tenemos no son que nos den la garantía del derecho a la vivienda digna. O sea, por ejemplo, nosotros vivimos en la Ciudad de México y a lo mejor si queremos acceder a un crédito, sí, pero de una vivienda que quizá está a 2 horas de nuestra casa, con un espacio muy reducido y que no cumple con nuestras expectativas, y eso es muy importante, no garantiza nuestro derecho a una vivienda digna. Efectivamente, y tal vez lo que agregaría ahí es un ejemplo muy claro que también compartimos hace poco. El 50% de las viviendas que se venden actualmente en la Ciudad de México cuestan 3.2 millones de pesos o más, el 50%. Y ahora, de los jóvenes, ¿quiénes pueden acceder a un crédito en el cual tendrías que pagar? Perdón, Máximo, ¿cuánto tendríamos que ganar para adquirir una vivienda de estos 3.5 millones de pesos? Más de 100,000 pesos. Entonces, para adquirir un crédito, porque te piden que tengas 3 veces más la hipoteca, y la hipoteca estaría por ahí de los 32, 35,000 pesos al mes, si son para 15 años, ¿no? Entonces, ¿cuántos jóvenes ganan más de 100,000 pesos en la Ciudad de México? Menos del 1%. Entonces, el 50% de las viviendas en la Ciudad de México están básicamente dirigidas para el 1% de los hogares, de los jóvenes. Y pues básicamente el restante 50% de la vivienda se lo tienen que pelear el 99% de los jóvenes. De ahí que, por un lado, digamos, las viviendas un poco más baratas sea tan difícil adquirirlas, haya tanta demanda y estén aumentando tanto los precios, y las viviendas más caras pues básicamente se quedan solamente para ciertos sectores de altos ingresos. Grave problema el que tenemos en el país y de forma particular en la Ciudad de México con este asunto. Yo me voy a quedar con esa cifra. Máximo Jaramillo Molina, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Alejandro y Alejandra. Gracias.